según la posición del nuevo gobierno, la reacción de Francia y la reacción de la Unión Europea, y de ahí quería presentar esto. Para mí, si ya indignante la posición de Francia, como siempre, el cúmulo de las indignaciones las genera el jardinero Borrell, con una declaración verdaderamente dantesca, en una reunión con los representantes de en inglés llamada ECOWAS, esta comunidad para la coordinación económica. La coordinación económica, la cooperación económica de los países de África Occidental, y si no recuerdo mal también con algún enviado de Basum, el expresidente derrocado. Bueno, por un lado, presenta la idea de, nosotros vamos a acompañar lo que determine la ECOWAS, incluso una invasión, porque ellos al momento Francia patrocina la idea de patrocina el plan de una invasión llevada a cabo, obviamente, por otros, por Nigeria. Bueno, vamos a patrocinar lo que determinen ellos, incluso una invasión, pero cuidado, porque una cosa golpe, y en ese caso sí necesaria una invasión, pero otra cosa, otro golpe, los golpes buenos, porque en realidad habían cometido fraude en Gabón, entonces ahí ningún problema con el golpe, claro, porque el nuevo gobierno aparece ligado como amigo a Francia y a los intereses europeos, pero esto dicho con un descaro, lo voy a presentar directamente así. Discussion together with Minister Kuleba, who came here personally to debrief the ministers about the situation, and in particular how the talks on Jeddah and the next UNGA. Esto sobre la primera pregunta, sí, sobre Ucrania y sobre el ministro Kuleba. New York, how we can push the peace plan of President Zelensky. Estuve reunido y estuvimos deliberando sobre cómo vamos a poder ayudarlos para generar una seguridad para Ucrania. Recordemos en los últimos días, esto no lo pudimos presentar el domingo por la suspensión de la charla, pero la noticia, el notición de el despido del ministro de defensa en este contexto de comenzar a generar chivos expiatorios, ¿no? De responsabilizar a alguien por el desastre de la contraofensiva. Ahora, respecto a Níger y a el Sahel, the president of ECOWAS, tenemos aquí al presidente de la ECOWAS, si no recuerdo mal, el presidente de Nigeria. President of the Regional Association of African Countries, and also the foreign minister of the Bazoum government. Y nos acompaña también el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno anterior, de Bazoum. Bazoum is still retained, Bazoum todavía está not in prison, but retenido, no en prisión, retained, pero retenido. Recuerdo ahora, hasta que el propio gobierno de Níger presentó o realizó una reunión entre, si no recuerdo mal, enviados de Chad y Bazoum, en los medios presentaban noticias falsas, naturalmente, de que Bazoum aparecía en un calabozo, ¿no? Torturado, colgado de grilletes, y después cuando realizaron una reunión los enviados de la ECOWAS de Chad, curiosamente Chad por fuera de la ECOWAS, pero bueno, ellos participaron en esta misión de rescate de Bazoum. Bazoum aparecía en la casa de gobierno, ¿no? Con un vinito tinto en la mano, camisita, aire acondicionado, así que esto del expresidente encarcelado y torturado, una mentira, y ahora el mismo propio Borrell lo está presentando de esta manera, de bueno, parece retenido pero no encarcelado. En el Presidential Palace. En el Palacio Foreign Affairs Minister escaped from Niger, went to Nigeria and is here today together with. Y el ministro de Relaciones Exteriores abandonó Nigeria, abandonó Níger, desembarcó en Nigeria y a partir de ahí pudo realizar el viaje a Europa para esta reunión con Borrell junto al presidente de la ECOWAS. Today would be a good occasion to talk about ECOWAS, to know more about their plans. Hoy va a ser una excelente oportunidad para hablar sobre ECOWAS, para hablar sobre los planes. To see how the African people stage react, African solutions to African problems. Y para saber cómo la gente de África, los africanos, reaccionan a los problemas africanos. Muy interesante esto de una charla
con africanos, en respuesta a los problemas africanos en Europa, con el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ¿no? Es una cosa muy interesante. But it's also an occasion for us to review our African policy. Pero también es una oportunidad para rever nuestra política relativa a África. No hay por el momento ninguna previsión de evacuación. Esto respecto a Gabón. Consultado sobre la posibilidad de la salida de los diplomáticos de la Unión Europea y de los otros países y de los propios países europeos. Por eso la respuesta de que no, aquí no vamos a realizar por el momento una salida, como sí en Níger, sacados entre gallos y medianoches ante el temor de una escalada de la violencia. Y ahí la clave, ¿no? Como el nuevo gobierno en Gabón, amigo, entonces nuestra gente ahí cómoda, entonces hay ningún problema, pero con respecto a Níger, ahí, si la ECOWAS determina un golpe de Estado, nosotros los acompañamos. Si no recuerdo mal, además establecieron sanciones la Unión Europea a Níger, Dagú. Sí, se bloqueó. En Gabón no que sepa yo, pero en Níger se bloqueó la ayuda humanitaria, los países de la región cerraron la frontera y no se puede. Hay cargamentos de organizaciones internacionales que están bloqueados en la frontera. Nigeria, del que el Níger depende a 70% para su abastecimiento de electricidad, pues ha cortado la luz allí. Entonces, han bloqueado los activos financieros de Níger porque como Níger usa el franco CFA, así que los 8 países de África Occidental tienen el Banco Central de Estado de África Occidental, han bloqueado los activos de Níger allí, y bueno, el país esperan como a asfixiar la economía nigerina y fomentar un levantamiento popular, pero Mali ha demostrado antes que Níger que no va a funcionar. Entonces, a ver hasta dónde puede llegar la CEDEAO, que todo el mundo ya la ha visto que es incapaz de llevar a cabo una operación militar autónoma, y que si lo lleva a cabo será forzosamente como fuerza proxy de una potencia no africana. Dagú, ayúdame con la comprensión de esto, porque realmente no puedo determinar el sentido de esto. En nombre de la defensa de la democracia, la Unión Europea establece sanciones económicas contra un país pobre, afectando principalmente el ingreso de alimentos y medicinas, determina el bloqueo de sus propios fondos, los propios fondos de Níger, incautados en el Banco de Francia, y patrocina la eventual intervención militar de otro país en Níger, de Nigeria o de la ECOWAS, encabezada por Nigeria, en Níger. Todo eso en defensa de la democracia. Y además determina también el corte de la electricidad para que un país como Níger, ya de por sí con una porción de su población pequeña, electrificada, con acceso a la luz, para que esa pequeña parte de la población con acceso a la luz aparezca a oscuras. Todo esto en nombre de la defensa de la democracia, Dagú, ¿esto así? Sí, exactamente. Y de la misma forma que en defensa de la democracia hicieron de Libia lo que es, de la misma forma que en defensa de la democracia atacaron a Irak y ahora tenemos al Estado Islámico, ¿sabes? En nombre de la democracia hay varias cosas que se hicieron, y de hecho es uno de los elementos que porque si se ven, ¿no?, la reacción de los países africanos en la Asamblea General de la ONU a la hora de condenar, ¿no?, la guerra de Ucrania, pues hubo una reacción tímida de los africanos, porque se han dado cuenta que en nombre de esta democracia mucho se ha hecho y poco ha sido hecho para castigar a los instigadores. Así que en esta contienda, ya que por una vez no le afecta, han jugado en buena medida la tarjeta de la neutralidad, y eso también ha dolido mucho a Europa, ¿sabes? Como en nombre de la democracia, además de hacerles
lejos de hacerle daño al mundo occidental, pues hay una postura de neutralidad. Mientras que, como bien lo subrayas, ¿no? Lo subrayaste, Europa está lista a que muera gente en Níger en nombre de la democracia, como estuvo lista para matar a Libio en nombre de una democracia que no ha llegado hasta la fecha, más de 10 años después. Entonces, sí, desde muchos observadores de la política africana, esta expresión no es solo un pretexto, ¿no? Como se dicen los historiadores, pues en un casus belli, vamos en defensa de la democracia a matarlos, y cuando después los yihadistas tomen el poder, pues evacuamos todo lo que nos queda de ciudadanos y de interés en el país y nos vamos. Entonces, desafortunadamente, es una realidad que demasiado se ve, y hay que de verdad tomar, ¿no?, medidas para que en nombre de la democracia no se siga haciendo cosas así. El grado de perversión moral de la Unión Europea en este momento, determinar la interrupción de la ayuda humanitaria, generar un bloqueo económico contra un país pobre, afectando principalmente el ingreso de alimentos y medicinas, con lo cual obviamente aparecen los niños y los ancianos como principales víctimas. ¿Cómo conceptualizar esto? Ya aparece por fuera de las propias barbaridades de las potencias coloniales de toda la vida. Esto ya aparece por encima de eso. Verdaderamente una situación indignante, y obviamente, como Dagur remacha con toda certeza, esto en gran medida, esta barbaridad, responde a la muy digna posición de África respecto a la guerra en Ucrania, de neutralidad, ¿sí? Los países africanos, igual que los países de América Latina, rechazaron la invasión, pero determinaron su neutralidad en el conflicto sin acompañar sanciones y llamando a una negociación y una salida política, a un conflicto política, con un llamado a la paz. Con la sangre en el ojo, la Unión Europea responde de esta vergonzosa manera. Pero quería añadir una pequeña cosa, perdón, ¿sí? Porque sabes que más allá de la ayuda humanitaria que no puede entrar, no creo que la gente entienda un poco la magnitud, ¿no?, de estos cortes de luces que se está produciendo en Níger. Nadie piensa a los niños que nacieron prematurados, que están en incubadora, a las personas que necesitan operaciones quirúrgicas, diálisis, y todos los demás cuya vida depende de la electricidad, literalmente. Y esos son elementos que no se resaltan, ¿no? Cuando habla, en ningún momento piensa que hay personas cuya vida depende literalmente, ¿no?, de que está afectada, perdón, literalmente por esas sanciones. Entonces, bueno, entonces sí, sigue, porfa. No, muy bueno tu punto, Dagu, porque aún acompañemos el planteo de Europa. Un grupo de malvados comete un golpe de Estado en contra de la población. Bueno, la población acompaña masivamente a los militares responsables del derrocamiento del gobierno, acusado de fraude, acusado de corrupción, con la oposición política proscrita. Pero bueno, más allá de eso, acompañemos la postura de la Unión Europea. Un grupo de malvados comete un golpe de Estado contra un presidente bueno, democrático y contra su pueblo. Y como respuesta a eso, entonces, generan el corte de la electricidad de los bebés en incubadoras en los hospitales de Níger. Exactamente. El grado de perversión moral. Responsabilizan a esos pobres bebitos en una incubadora de este supuesto golpe de estos maléficos militares. Recomencemos me acomete la furia, Dagu, las respuestas de Borrell, ¿no? La situación es calma. Esto sobre Gabón. No vemos ningún riesgo de violencia, de una situación
que pueda provocar peligro para... Hay unos 10.000 ciudadanos europeos en Gabón, pero ningún país ha manifestado preocupación por su situación, o sea que de momento no está previsto la evacuación en Gabón, como ya se hizo en Níger. En Níger ya los evacuamos. Ahí la diferencia, golpe palaciego de amigotes contra una revuelta popular. Para los demoledores y demoledoras conectados, por ahí aparecen preguntas, ya lo presentamos a Dagú Comenán en el inicio, pero lo presentamos nuevamente. Nos acompaña hoy Dagú Comenán, historiador marfileño de Costa de Marfil, especializado en relaciones internacionales, con muchísimo conocimiento de la situación política y económica en África, residente desde, bueno, académico, residente desde hace algunos años en las hermosas Islas Canarias, allá en España, aunque bastante lejos de la península, ¿sí? Mucha gente conectada de distintos lugares, desde América Latina, por ahí algún demoledor también desde África, desde Europa mismo también. Bueno, saludos para todo el mundo. Próxima respuesta de el jardinero Borrell. Los golpes de Estado militares pues no son la solución, pero no hay que olvidar que en Gabón antes había habido unas elecciones llenas de irregularidades y que hay golpes de Estado militares y hay golpes de Estado institucionales, que no hace falta usar las armas, pero si yo truco unas elecciones para conquistar el poder, pues también eso es una manera irregular de llegar a ejercer el poder. Está claro que... Uno con risa, pero porque no quiere, ¿no?, que lo cometa un ataque de llanto. Porque, exactamente. El grado de cinismo, de caradurez de este señor, como el golpe de Estado en Gabón, un golpe hecho por nuestros amigos o por amigos nuestros. Entonces, bueno, cuidado, porque antes de ese golpe, si bien los golpes de Estado no representan la solución, cuidado porque aparecen golpes también institucionales y antes habían cometido un golpe institucional, como si las elecciones de Níger no hubieran cometido fraude también, denunciado por todo el mundo. Y perdón, si no recuerdo mal, después del anuncio en Gabón, el derrocamiento fue realizado inmediatamente después del anuncio de los resultados, con lo cual ni siquiera el opositor, víctima del fraude, pudo realizar una denuncia de fraude formal y ninguna institución ni ningún observador internacional pudo presentar o determinar el fraude formal. Fue cometido fraude, evidentemente, pero nadie lo pudo establecer por la velocidad de los hechos, con lo cual él está determinando acá un fraude porque sí, porque quiere él, sin ninguna comisión de la Unión Europea, pero bueno, unos sí, otros no. Este es el cinismo, ¿no? A unos la luz cortada para los niños en incubadoras, porque no los queremos, y los otros, bueno, sí, ¿no? Los golpes no representan la solución, pero bueno, también pueden aparecer golpes institucionales, así que a veces sí, todo bien, muchachos. Bueno, las cosas no han ido bien. Está claro que no se puede decir que haya sido un éxito, porque la proliferación de golpes militares, de la presencia de Wagner en República Centroafricana, Mali, Burkina Faso, llena de los mercenarios rusos en manos de militares que han llegado al poder, no es una situación ciertamente exitosa. Vamos a tener que revisar a fondo nuestra política desde una voluntad de cooperación, que siempre ha sido la nuestra. Europa en África históricamente siempre quiso eso, Dagú, nosotros equivocados. Siempre quiso la cooperación, no la esclavitud, la colonización, el neocolonialismo, la explotación de los recursos, el empobrecimiento. Siempre querían eso. Nosotros equivocados querían la colaboración. Y ahora el problema Wagner, no los militares franceses ahí desde hace 300 años. No, el problema ahora Wagner.